Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. El tema que tratamos este día es los adivinos del Fondo Monetario Internacional. Es acerca de una nota publicada por Forbes México en la cual se habla acerca del bajo crecimiento que tendría el país de acuerdo a las proyecciones que realiza esta organización internacional en materia financiera. Según ellos, la economía mexicana no alcanzará siquiera un crecimiento del 2% al cierre del 2019, sino que apenas alcanzaría el 1.6%. Este pronóstico, y reitero la palabra pronóstico, no es una sentencia, es apenas una evaluación que realiza dicho fondo, que por cierto ha variado en los últimos 7 meses de una manera constante, es decir, no es algo fijo, sino que es variable, como lo demuestran los datos de hace 7 meses a la fecha. Este reporte recibe el nombre de World Economic Outlook, es decir, es una visión de la economía global. No habla en particular de la economía mexicana, sino de todos los países del mundo, de cómo todas las expectativas entre todos los países que hay en el planeta va a estar a la baja de acuerdo a las cifras y los datos que se tienen hasta el momento. No significa que necesariamente vaya a ser así, ni tampoco que en el caso particular de México o de Brasil, que es otro de los países incluidos en este reporte, vaya a ser tal como ellos lo están previendo. Muy claro, quiero dejar eso. El análisis al que se refiere la nota es entonces a nivel de la economía global y en una parte ciertamente se refiere tanto a Brasil como a México. El siguiente punto dice este organismo internacional que el Producto Interno Bruto de México también estaría por debajo de los 2 puntos porcentuales en el 2020. Y les reitero, este organismo, el Fondo Monetario Internacional, ha modificado sus proyectos en 3 ocasiones, por lo menos en los últimos 6 meses, es decir, se ha equivocado. Y no ha sido una equivocación menor, pues según sus propios datos, las variaciones han sido de hasta 50% en algunos casos. Y eso sobre datos concretos recientes. Imagínense en una proyección a 1 o a 2 años. ¿Okay? Están adivinando. Son los nuevos alquimistas, son aquellos que pretenden predecir lo que va a pasar y ciertamente se alejan de lo que es el lenguaje científico, o por lo menos en materia de economía. Y cito textualmente, solo para que lo tomen en cuenta y vean. Dice, abro comillas, en México, la preocupación por los cambios de política en la nueva administración condujo a una notable ampliación de la propagación soberana durante noviembre y diciembre, pero desde entonces se ha reducido. En términos económicos, ¿qué significa la preocupación? Digo, cualquiera que haya estudiado un poco de economía sabe que la preocupación no es un término de carácter económico, no que no pudiera, pero es algo externo, no es propio de las cifras, de los datos con los cuales se puede medir en términos reales la economía, tanto del mundo como de cualquier país en particular. Luego, más adelante, todavía dice el propio Fondo Monetario Internacional en ese estudio. Además, que el sentimiento de los mercados se deterioró. ¿En qué parte de la economía se habla de los sentimientos de los mercados? No existe tal expresión. Pero bueno, el Fondo Monetario Internacional la usa y la reproducen como si nada en uno y en otro medio, en uno y en otro noticiero, sin aclarar que eso no es parte de ninguna teoría económica. Sin embargo, pues ahí está. Y la gente que no sabe se dedica a opinar y decir lo que quiere en base a estas, tratando de desprestigiar un gobierno que ni siquiera ha avanzado más allá de 4 meses. Y menciona entre las causas de lo que ha ocasionado ese deterioro, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto, algo que ocurrió desde el año pasado, y el hecho de que se haya dado marcha atrás a las reformas energéticas y educativas. Cualquiera que esté al tanto de la noticia en este país sabe perfectamente que en términos reales no se ha dado marcha atrás ni a la reforma energética ni a la reforma educativa. Todo eso está en estudio
en el Congreso de la Unión, tanto los diputados como los senadores han estudiado la situación y no se ha dado una resolución al respecto, por lo cual el hecho de mencionarla siquiera hace que sea un punto menos a favor del Fondo Monetario Internacional respecto a por lo menos a las previsiones que emite y mucho menos a las consecuencias que están tratando de manifestar algunos políticos opositores. Y reitero de nueva cuenta lo que dice al principio de este párrafo. El sentimiento de los mercados se deterioró, perdón, pero no me parece un lenguaje económico certero. Más adelante reitera el fondo las cifras de 1.6% para 2019, de 2.1% estimado que se tenía antes, en enero, y de 2.5% previo que se tenía en octubre de 2018. Y respecto a lo que es el 2020, pasó de 2.2 que se tenía a principios de este año y de 2.7 previsto en octubre a 1.9% en el estimado revelado este martes por el propio fondo. Es decir, el propio fondo se desmiente a sí mismo de las previsiones que había realizado un mes o 2 o 3 o 6 meses antes. Eso le llaman a ellos ciencia económica, pues caramba, estamos en el país de los adivinos entonces y regresamos a la Edad Media. Y cito textual más adelante, en México, dice, el crecimiento ahora se prevé que se mantendrá por debajo del 2%, tanto en 2019 como en 2020, una reducción cercana al 1% porcentual para ambos años en relación con octubre. Estos cambios en parte, dice, reflejan cambios en las percepciones sobre la dirección política en las nuevas administraciones de ambos países. Y dice ambos países porque se refiere a Brasil y a México en este caso. Y ok, percepciones en la dirección política. Y les recuerdo que en el caso de Brasil es una administración totalmente derechista, en el caso de México se supone que sea una administración inclinada hacia la izquierda. Entonces estamos hablando aquí, lo dice textualmente el reporte del Fondo Monetario Internacional, reitero, son percepciones sobre política. No está hablando de resultados económicos, de cifras, no está hablando de qué es lo que se está haciendo en materia de administración, de dirección económica, sino de las percepciones políticas. Y creo que el Fondo Monetario Internacional, en todo caso, no es el ente adecuado para hacer análisis políticos, porque su ámbito de competencia es la economía, son las finanzas públicas o privadas. Entonces, hablar de política y de percepciones de política en relación a la economía no tendría nada que ver en sus estudios. Ya para concluir, recuerdo lo que dice, que el ajuste de las expectativas económicas que realiza el Fondo Monetario Internacional se da días después de que el propio gobierno mexicano reportara su propio pronóstico para el PIB nacional en 2019 al moverlo de un rango de entre 1.5 y 2.5 a 1.1 y 2.1%, es decir, 4 décimas menos. Esto, por decirlo menos, es simplemente falso. No es el gobierno mexicano. Hay un análisis, uno, que emitió el Banco de México, que no es el gobierno mexicano. El Banco de México es una entidad autónoma de nuestro país. No depende del gobierno, habla por sí mismo y respecto a sus estudios. El gobierno como tal, el conjunto, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo como Judicial, no ha emitido una opinión al respecto de que va a haber un menor crecimiento en el país. No estoy diciendo que no lo vaya a haber, o que no sea posible que sea menor a lo que se ha estimado. Simplemente que no se ha emitido y que es falso lo que dice la nota, en este caso, del periódico Forbes México. En otra cita textual al respecto dice que si la inflación sigue siendo moderada y las expectativas están bien ancladas, la política monetaria puede adaptarse para reducir las tasas si es necesario, lo cual efectivamente está ocurriendo, por lo menos hasta el día de hoy, que hacemos el comentario, con un gran resultado en lo que es el balance económico, tanto en lo que es el cambio monetario peso-dólar, que se mantiene a la baja, y lo que es también la participación de las empresas
en la bolsa de valores. Una disculpa por malestar. Con todo lo antes dicho, debemos tomar en cuenta entonces que es solo la opinión del Fondo Monetario Internacional, y recetas, por cierto, han fracasado estrepitosamente en múltiples países, tanto de Europa como de América Latina, durante los últimos 30 años. En ese sentido, es la credibilidad que tiene esa institución. Yo les agradezco su atención y los invito para la próxima, el día de mañana. Y les recuerdo nuestras redes sociales, estamos como Total Sapiens en Facebook y en Twitter como @sapienstotal con S mayúscula, nuestro sitio web www.totalsapiens.com, y nuestro correo para que nos hagan llegar sus opiniones también es totalsapiens@gmail.com. Hasta mañana.